Vale, vale, pues cuando quieras, Leite. Vale, pues nada, simplemente saludaros a todos que ya hace tiempo que no nos vemos, de justo antes del veranillo ahí que celebramos aquí y nada, cuando teníamos establecidos estos webinars, el de evaluación, me imagino que algunos de vosotros o de vuestras universidades también estáis en la sectorial de docencia online, que tiene un grupo de trabajo de evaluación online y es un tema pues que a mí siempre ya desde mi anterior universidad pues es un tema que me tocaba mucho, concretamente porque en Madrid teníamos la restricción de que no nos permitían los exámenes online y tenían que ser los exámenes finales presenciales y eso pues nos trastocaba y ahora afortunadamente ya la Fundación Madrid Más D nos permite hacer exámenes online y vuelve como a rescatarse todo este tema que ya se agitó un poco con todo el tema de la pandemia cuando estuvimos confinados y luego cómo se le da continuidad a eso y al mismo tiempo se nos junta con la inteligencia artificial en todas estas demandas que se nos hacen de verificar la identidad, no solo la identidad, sino también la autoría de los alumnos en sus trabajos, ¿no? Y de la verificación del entorno y demás. Entonces, cuando estábamos en la evaluación, pensamos Antonio y yo que estábamos ahí dándole vueltas a qué podría ser más interesante eh, para vosotros, para todos en conjunto, y pensábamos que este es un tema que todavía está no sin resolver, sino que sigue dándose vueltas, ¿no? Y que la inteligencia artificial ha vuelto a venir a trastocar y cómo podíamos ir, diríamos, cumpliendo con lo que es la parte más normativa, más de exigencias de las administraciones, con lo que es realmente nuestro foco, que es conseguir el aprendizaje en los alumnos, ¿no? También vimos que a lo mejor podría ser de interés ver herramientas o plataformas que integraran ya la inteligencia artificial en la evaluación, pero vimos que todavía eso no estaba lo suficientemente maduro como para traerlo a conversación y entonces pensamos en esto y ahora cuento como anécdota casi personal que aunque esté en Mocholí, la conozco yo de Nebrija porque ella fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Derecho, no viene porque coincidiéramos en esa universidad juntas, sino viene porque yo le consulto a un proveedor de Proctoring, no queríamos traer proveedores a esta conversación, quién conoce que trabaje con experiencias de proctoring y, ¿no? y de valoración y evaluación de la identidad del alumno y de los trabajos. Y entonces me habla de Marta Paredes, que yo no la conocía y entonces veo que había sido directora de operaciones online en la Universidad Alfonso X, pero previamente vicerrectora, de, a ver si lo digo bien, de tecnología y de innovación en la Universidad Internacional de Valencia. Y bueno, pues tuvimos una pequeña conversación, a mí me pareció muy interesante y además ella dice, yo os voy a contar no hago spoiler, ¿eh, Marta? Os voy a contar un poco mi evolución en mi pensamiento sobre esto. Además, yo creo que no habíamos tenido corregirme si me equivoco, pero no habíamos tenido a nadie que hubiera estado en la Internacional de Valencia y también como que aportaba riqueza a la conversación. Y a partir de ella, que está en el Colegio Ilustre Abogados de Madrid, ¿no? Y además digo que en este tema que es de derecho ya les he dicho al empezar que a lo mejor las damos un poco de caña y preguntarles cosas de derecho, sobre todo yo sé que Esther sí que viene del derecho, que nos pudieran ahí pues aclarar ciertos puntos, ¿no? Entonces cuando dijo, pues vendré acompañada de Esther y dije, pues me suena un poco esta persona, ¿no? O sea, hemos, hemos coincidido y trabajado juntas y además en títulos online, el grado de Derecho Online de la Nebrija, estábamos ahí juntas sacando verificas y viendo toda la evaluación. Pues sin extenderme mucho más, y ya sabéis que un poco el enfoque que tenemos en estos webinars es que ellos nos hablen, pero Marta me dijo, oye, yo no quiero que sea una charla como al uso, yo os voy a compartir mis experiencias y luego sí que me gustaría pues que hablásemos, comentásemos, compartiésemos experiencias y así nos enriqueciéramos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, tanto Marta como Esther, pues os damos paso para que nos compartáis vuestra experiencia, cómo vivís todo este proceso y el proctoring en sí, y luego pues ya abrimos un poco el turno de conversación, si os parece. Perfecto, muchísimas gracias, Leire, muchísimas gracias a todo el grupo y nos sentimos muy honradas de poder estar aquí.
Yo ante todo y sobre todo, aunque he desarrollado mi carrera profesional en el ámbito de la tecnología, el marketing digital, las operaciones, ante todo y sobre todo soy personal docente e investigador y sigo compatibilizando mi trabajo en el ámbito profesional y con mi trayectoria universitaria como profesora y como investigadora. Por eso creo que estamos en un contexto de compartir experiencias, ¿no? E intentar sin duda afrontarlas en ajuste a rigor de ley, de normativa y de regulación. Si os parece, para que, no sé si estáis viendo adecuadamente mi pantalla y la presentación que hemos presentado, que hemos preparado, ¿sí? Sí, la estáis viendo, Sí, ¿verdad? Ahora sí, hay sí, Siempre más me perfecto. queda, foco ahí. siempre, vale, la estáis viendo ahora, ¿verdad? Siempre me queda Exacto. la duda de que compartir sea un proceso suficientemente ágil, ¿vale? Eh, bueno, queremos, aunque hay un espacio para el debate, para las cuestiones y para las valoraciones y el intercambio, me gustaría o nos gustaría articularlo adecuadamente en torno a puntos clave que entendemos están en el estado de la cuestión acerca del proctoring, aunque yo desde luego prefiero llamarle programa para la garantía de la calidad y la seguridad en la evaluación online en este caso. Permitirme 2 segundos que nos presentemos, aunque ya ha habido una introducción. El Colegio de la Abogacía de Madrid tiene desde hace 34 años un centro de formación propio y recientemente, y esto Esther Mocholí os puede comentar más adecuadamente a continuación, hemos firmado un acuerdo para ser centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Por eso Esther, además de diputada de formación, es la directora de este futuro centro universitario. Un centro universitario que nace del corazón de un colegio profesional con 425 años de antigüedad. Nuestro colegio es el colegio más grande de Europa, junto con la Universidad Complutense de Madrid, pues imagínate, 425 años de historia, más todos los que acumulan la Universidad Complutense de Madrid, con la vocación de impactar positivamente en el aprendizaje y en la sociedad, con una formación ultra especializada por y para abogados y para también no solamente abogados, pero con fuerte enfoque jurídico. Y en este sentido, Esther, no sé si quieres añadir, por supuesto, quieres añadir algo a este respecto. No, simplemente que es verdad que esto nos hacía plantearnos desde el principio cómo tenía que ser nuestra formación y qué sistema de evaluación íbamos a tener, porque obviamente no solamente tenemos que impartir a colegiados en Madrid, sino a colegiados nuestros, incluso no colegiados, pero muchos colegiados nuestros que están por el mundo. Por lo tanto, teníamos que analizar ya antes de dar luz verde al centro universitario, teníamos que analizar muy bien y proyectar muy bien este problema que hoy estamos aquí analizando todos, pero nosotros, porque efectivamente nuestro colectivo, que es un colectivo muy amplio, pues tiene estas necesidades, es lo único que apostillo. Bien, la verdad es que nosotros no solamente lo que traemos aquí es, a ver si puedo ver bien, sí, una trayectoria eh, por nuestra experiencia académica. Por tanto, lo que traemos es un agradecimiento a todas las universidades en las que hemos trabajado ambas en la UEN, en Nebrija, en WAX, en UCM, en VIU, en Planeta Formación y Universidades. Desde luego, a todas las herramientas tecnológicas de proctorización que hemos tenido ocasión de probar, implantar e integrar en nuestros campos virtuales como Small, Sumadi, Respondus, Proctor Exam. Desde luego, fijaos la variedad de actores que intervienen en la proctorización online, a los proveedores que nos han facilitado y a los
soportes a los LMS. Nosotras concretamente tenemos experiencia en integración de estas herramientas en estos 3 LMS, principalmente Moodle, Blackboard y OpenLMS. Y desde luego el agradecimiento y el mío personal a rectores, rectoras, directores generales, gerentes que han confiado en nosotros para poder creer y crear sistemas de evaluación online a través de proctorización seguros y en ajuste a calidad, regulación y desde luego siempre con la vista en los resultados académicos. Precisamente de esa experiencia nace esta pequeña introducción de lo que entendemos que son las cuestiones clave a tener en cuenta cuando se lleva a cabo un proceso de implantación, de proctorización de los sistemas de evaluación online. Y la primera y la más importante es que debe haber una alineación efectiva entre las tecnologías, los recursos, las personas, las operaciones, la regulación autonómica que tenga cada comunidad autónoma a través de sus agencias de calidad y la gestión interna de la calidad. Desde luego también se tiene que contar, como decía al inicio, con una apuesta decidida porque el gobierno educativo haga una inversión, porque es una inversión y una gestión del cambio que hay que contar también como intensiva en recursos. Para que se produzca una adecuada transferencia de estas tecnologías a la vida del educando y del educador, tiene que haber una capacitación y una transferencia muy ágil, no solamente de la tecnología, sino del proceso de evaluación y que continuamente te acompañe en ese camino el equipo de calidad de la institución a objeto de medir siempre los resultados. Pongo en rojo porque para mí es muy importante y siempre ha sido muy importante en todas las instituciones en las que hemos trabajado que el proctor tiene que aportar evidencias. Perdona, no me he disculpado, pero creo que como el 50% de la población estoy ahora un poco acatarrada, por eso está tono un poco nasalizado y de vez en cuando alguna tos que espero me perdonéis. Decía que para mí es crítico que si estamos proctorizando es para evitar el fraude, pero si el fraude se produce, el proctor y los recursos y los procesos puestos a disposición de la evaluación online tienen que aportar evidencias, no indicios, porque si aportan indicios de fraude no se puede intervenir de forma disciplinaria para evitar el fraude en próximas veces y desde luego tener la garantía de la integridad en el proceso de evaluación. Para mí, la obtención de reportes finalistas en el uso de la proctorización es clave para el éxito de la misma. Otro aspecto que para mí ha sido clave en esta travesía por el desierto de la proctorización en todas estas instituciones es que el aplicativo tecnológico, el Proctor que se esté empleando, que al final hemos ido evolucionando a darnos cuenta que esto no es tanto un problema ni de regulación ni de tecnología, sino de estructura de la evaluación, pero hablando específicamente de la tecnología, se tiene que aplicar, tiene que haber una adaptación del aplicativo del Proctor a la naturaleza disciplinar de la titulación. No es lo mismo proctorizar titulaciones como arte, titulaciones como, por ejemplo, traducción e interpretación, que proctorizar ciencias experimentales, donde el alumno, el estudiante, necesita utilizar el campus virtual y completamente diferente al ámbito pues, del desarrollo de un dictamen para un curso de acceso para un máster de acceso a la abogacía. Consecuentemente, cuando estamos hablando de universidades como las nuestras, que tienen una variedad de portfolio de grados, másteres, etcétera, etcétera, organizados en facultades, no podemos hablar de disponer de una tecnología que dé servicio a todos, porque es muy probable que una sola tecnología de proctorización no te permita dar sentido a todo el proceso de evaluación. Y ahora estamos aquí diciendo, ¿cómo? Dos
dos proctor en una sola universidad, yo lo he tenido que implantar y he trabajado con 2 proctoring y hasta con 3 al mismo tiempo, porque el equipo de traducción e interpretación necesita evaluación de vídeo para hacer sus ejercicios de traducción consecutiva y en expresión corporal los grados de maestro a proctorizaciones más clásicas que puede tener ciencias sociales en el que hay que proctorizar un examen, o en ciencias experimentales que tienen que estar todo el rato compartiendo monitor con el campus, con el laboratorio virtual. Evidentemente, todo lo anterior nos lleva a que el proceso de proctorización necesita una transversalidad organizativa. Desde luego, no solo la gestión del cambio no es solamente para el ámbito del claustro y para los estudiantes, también implica necesariamente la colaboración de departamentos de gestión, de departamentos de calidad, de departamentos de helpdesk y soporte al alumno, al estudiante, etcétera, etcétera. Por eso, la participación, como digo a continuación, de los stakeholders es esencial en la configuración de un sistema de evaluación que tiene que estar proctorizado. Desde luego, algo también crítico es la información previa, es decir, en el proceso de matrícula y antes en lo que es, sobre todo para las universidades privadas que ofrecen, que informan desde sus departamentos de admisiones detalladamente de la naturaleza del grado o del posgrado que se va a cursar, tiene que haber una información previa, es decir, que los departamentos de admisiones tienen que ir muy orientados a ofrecer en todo momento una información acerca de que los servicios, los sistemas de evaluación están proctorizados y lo que implica eso para el alumno. Otro de los aprendizajes que hemos realizado es que la tecnología nunca decide quién aprueba ni quién suspende. Eso es una barbaridad. En todo momento debe haber un doble check humano y técnico. El proctor simplemente impulsa la intervención disciplinaria si es que hay que hacerlo. La evidencia no te da indicios y además lo más importante es que la decisión última sobre la evaluación la toma el profesor. Nunca podemos transmitir a nuestros estudiantes que es el proctor el que le está suspendiendo porque ha habido un indicio de fraude. Creo que eso sería lo más nefasto que se pueda hacer al respecto en un proceso de proctorización, porque la palabra indicio y la palabra que la tecnología decida no me parece que esté en el espíritu del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde luego, en mi experiencia tiene que, por tanto, como resultado de lo anterior, haber un sistema de triangulación permanente entre un centro de evaluaciones que haga un tramo de control sobre el proceso de evaluación y la proctorización óptima y ponderada, y los vicerrectorados de profesorado, para que en todo momento el profesorado sepa que está pisando sobre seguro cuando se encuentra en situaciones en las que debe de decidir acerca de la integridad, si se ha cumplido la integridad o no del proceso de evaluación. Y desde luego, creo que es necesario contar con un dashboard de control de evaluaciones, tramos de control para minimizar el riesgo en la ejecución de las operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No, para mí, uno de los principales, y digo para mí desde un enfoque personal, uno de los principales problemas que asumimos los claustros con la proctorización es que se traslada al profesor un proceso intensivo en tiempo en el que tiene que hacer ese doble check humano y técnico. Consecuentemente, tiene que dedicar tiempo a constatar que lo que la máquina y el proctor está diciendo es cierto y intervenir o no. Con lo cual hay que también establecer tramos de control. Suena muy mal, pero hay que ejecutar un seguimiento de una buena proctorización en los términos que la regulación académica, la normativa, etcétera, etcétera, establece. Por eso tiene que haber, como concluyo aquí en este lado, un trabajo previo eh,
para una gobernanza de las tecnologías que esté basada en compliance y que esté alineada con el Reglamento General de Protección de Datos. Tiene que haber una regulación normativa interna previa y todas las tecnologías puestas a disposición del proceso de evaluación online necesariamente deben de someterse a un PIA. Un PIA es una evaluación del impacto que se produce por la utilización de estos datos personales o datos biométricos de nuestros estudiantes. Y es un aspecto que me parece imprescindible, pero imprescindible porque te otorga una seguridad, a la institución una seguridad incuestionable cuando pone en marcha estos sistemas. Y evidentemente hay que dar un soporte robusto al estudiante y al profesor. No podemos obviar que durante el proceso de evaluación que está siendo proctorizado por cualquiera de las tecnologías que se elija, va a haber incidencias de un alumno que se cae, un alumno que quiere volver a entrar y entonces entonces está en la wifi y entonces el IP y claro, evidentemente, aunque los niveles de incidencia sean muy bajos, yo en la Universidad Internacional de Valencia tenía un índice bastante bajo en el proceso de incidencias en el proceso de evaluación, pero podía estar en torno pues, al 1,2 hasta 2%, dependiendo del volumen de alumnos que estés examinando al mismo tiempo. Para dar soporte a estos alumnos hace falta un helpdesk y para tener un helpdesk tienes que tener un helpdesk que dé o un nivel 1 de atención al estudiante y al profesor que dé sentido a evaluaciones que pueden producirse en el formato online, que ahí tenemos a alumnos de formación continua que son alumnos adultos, no son alumnos de grado, pues que se conectan desde, por ejemplo, Latinoamérica o son expatriados españoles en cualquier lugar del mundo, pues a las 12 de la noche. Es decir, la institución tiene que apostar por disponer de estos servicios de atención a los usuarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y los usuarios son estudiantes y profesores. Por eso uno dice, bueno, las universidades están ahorrando cuando inician un proceso de proctorización, bueno, pues se están quitando evidentemente un coste que tiene que ver con el mantenimiento, como decía Leire al principio, de mantenimiento de sedes de exámenes autorizadas, adecuadas, confortables para acoger exámenes, pero no podemos negar que todo lo que he mencionado como aspectos clave a tener en cuenta antes de iniciar un proceso de proctorización pone de manifiesto que estamos frente a un proceso intensivo en regulación, en operaciones, en administración docente del propio profesor. El profesor tiene que dedicar parte de su tiempo a ese doble cheque humano y técnico y que no nos quepa la menor duda de también de gasto. No sé si en este punto queréis hacer alguna aportación y si no, sigo, porque voy a fundamentar estas claves del éxito y en última instancia, por favor, sentiros libres de interrumpirme, en la idea de que esta alineación efectiva de tecnología, recursos, procesos, personas, operaciones, etcétera, etcétera, tenemos que pues, analizarlo por separado, las tecnologías, los recursos y las operaciones. En atención, en este caso, a la regulación que mencionaba también Leire al inicio sobre la regulación en este caso, de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Fundación para el Conocimiento Madrid +D, en el que menciona si la evaluación que en vuestras comunidades autónomas será de otra manera o será similar, pero como decía Leire, nuestra comunidad autónoma ha sido especialmente reticente en torno a las evaluaciones online y ya en julio del 22, en la nueva guía para verificación de títulos oficiales en la Comunidad de Madrid, en su página 37 se abre un resquicio de la evaluación a distancia en el que nos mencionan que la evaluación se realizará en entornos no presenciales, si la evaluación se realiza, en entornos no presenciales,
Hay que detallar en esa guía los recursos tecnología disponibles para el profesorado y el alumnado que aseguren, cuidado aquí, el control del entorno y la autoría de la prueba. Estamos hablando, por tanto, que el control del entorno no parece que sea suficiente con aquellas tecnologías de proctorización que utilicen exclusivamente una cámara frontal, porque el control del entorno, al menos, no solamente debe de tomar esta perspectiva que tenemos ahora frontal del alumno, sino también un control del entorno. Y cuando decimos el entorno, que estamos diciendo 365 grados, porque perfectamente puede haber ahora debajo de la mesa, podemos tener a alguien que nos esté pasando los libros, que nos esté pasando nos esté pasando y la integridad de la prueba se viene abajo. O puedo tener un monitor, o puedo tener aquí, como tengo ahora mismo, mi teléfono móvil. Así que el control del entorno introduce un elemento en el proceso de la elección de la tecnología que implique que esa tecnología de proctorización al menos tenga capacidad para el control del entorno. Vamos a hablar, por tanto, de ese primer elemento muy rápidamente, que es el asunto de las tecnologías. ¿Qué tecnologías darían respuesta a este requerimiento de la Fundación, en este caso nuestro organismo regulador? Pues mira, no te voy a hablar de la tecnología Respondus, aunque desde luego yo la he trabajado tanto en el Grupo Planeta como en la Universidad Alfonso X el Sabio, porque evidentemente Respondus no utiliza control del entorno, está utilizando exclusivamente la cámara frontal para monitorizar en vídeo la actividad del alumno. Tampoco utiliza identificación biométrica para autenticar algo que nos están pidiendo, que es la autoría. Es decir, que aquí tenemos dos procesos que la tecnología tiene que responder. Por un lado, un control del entorno, y por el otro lado, el aseguramiento de que la persona, el estudiante que está matriculado, efectivamente es el mismo estudiante, tiene la misma identidad, es la misma persona que la persona que está realizando la prueba, porque si no habría un quebrantamiento evidente de la integridad bueno, sería un fraude, esta persona se está examinando por ti. Por eso yo os voy a traer la experiencia rápidamente de dos proctor con los que he trabajado. Uno es Small y el otro es Sumadi. Cuando un alumno ingresa en un entorno de campus virtual, un LMS, al acceder al aula, el estudiante, para asegurar su identidad, tenemos que registrarlo, y ese registro son registros de nodos biométricos de su cara. Ya estamos entrando en captura de cuestiones muy delicadas, que es identificación biométrica. Lógicamente, esto requiere que un equipo de admisiones y de soporte al alumno esté dando todo el rato soporte en este proceso de registro biométrico si se produce algún problema. Claro, por eso hay que capacitar al estudiante en la realización de los exámenes. Parte del proceso de onboarding tiene que estar destinado a enseñarle al alumno la información previa y cómo debe de usar el el proceso de proctorización para registrarse y para hacer la prueba, porque durante la prueba el alumno es consciente de que está siendo proctorizado. Claro, control del entorno. Una vez que ya el alumno ha pasado el registro biométrico, lógicamente debe de saber en todo momento que está siendo grabado. En Small tenemos, por ejemplo, esa pantalla, quito al no era una alumna, era una persona que era mi ingeniera jefe, pero desde luego tapamos su identidad aquí, en el que todo el rato está siendo grabado y es consciente. O sea, estás haciendo un examen como estudiante y estás viéndote en la pantalla del LMS del campus virtual. ¿Para qué sirve ese QR? Pues ese QR implica que cómo vamos a controlar el entorno. Nosotros en la Universidad Internacional de Valencia en aquel momento decidimos que la única manera era o regalar a los alumnos una cámara 360 grados, y eso era inviable, o utilizar un device que nos permitiera controlar otra perspectiva del entorno. Por eso en este QR el alumno con su propio teléfono móvil sincronizaba la
la llamada, perdón, la señal del proctor, y en el proceso de formación le habíamos enseñado a colocar la doble cámara para el control del entorno. Esto no está exento, evidentemente, de numerosos procesos de capacitación para el alumno. Y ya entonces, cuando el alumno ha sido capacitado en el proceso de onboarding, le hemos pedido permiso, le hemos informado adecuadamente, está de acuerdo con el proceso, se le ha dado otra opción, porque regulatoriamente hay que darle otra opción de evaluación que no vaya por proctorización, entonces ya damos acceso al proceso del examen. En este caso, vemos cómo aquí hay un proceso de comprobación previo al proceso de evaluación. Todo te está funcionando, alumno, quédate tranquilo. Hemos comprobado que en este tipo de procesos los estudiantes necesitan una retroalimentación positiva de que todo va bien. Si no entran en un estado, pues ya el estado de un examen es de unos nervios considerables, pues imagínate si encima tienes que entrar en todo el cacharreo de la proctorización, con lo cual todo el rato el sistema tiene que mandarle una retroalimentación positiva y pasamos ya a recibir el proceso del examen. Aquí tenemos un examen en el que tenemos un tiempo, le damos la información, etcétera, etcétera, y el alumno todo el rato se recibe información en tiempo real de cómo está el sistema para que sienta que durante el proceso de proctorización él está cumpliendo. Una de las cosas más simpáticas que me he encontrado es que evidentemente hay alumnos que no mantienen la integridad de la evaluación y cometen fraude, pero fíjate que son los menos. Los que más guerra dan justamente en Heldes son estos que quieren saber si todo está ok porque están siendo íntegros, y que se le caiga el sistema es un problema. Por eso todo el rato le estamos recordando que está siendo grabado, que todo va bien. Aquí tenemos la perspectiva que tendría el docente. El docente evidentemente tiene integrado en el aula, en su campus virtual, la herramienta, en este caso la herramienta Small, ve evidentemente si su estudiante se ha registrado adecuadamente o si no se ha registrado adecuadamente, selecciona la utilización de la activación en la prueba y luego le lleva a un acceso para comprobar cómo estos reportes, que mi vocación siempre ha sido que fueran finalistas y que no fueran indicios, sino evidencias de buen comportamiento y mal comportamiento. A través de Small, ¿qué estábamos nosotros proctorizando? Se puede proctorizar, y ellos lo ofrecen en su suite, diversos aspectos del control, ¿no? de la máquina y del examen. Por un lado, el control del entorno, que no es 360, sería 180, pero bueno, al alumno si se le pide que ponga alta la segunda cámara, hay un control considerable del entorno. Se controla, vamos a llamarle la función que en Respondus, en otro producto le llamamos Lockdown Browser, es decir, que no se mueva del espacio donde le estamos proctorizando, que es el campus virtual, no tiene opción. Y claro, aquí se abre un interrogante, porque esta aplicación no es adecuada para aquellos alumnos que tienen que utilizar, por ejemplo, herramientas externas, o que tienen que utilizar pues un laboratorio virtual, como decía, o una simple calculadora online, ¿vale? O sea que tienes que establecer esos filtros. Y finalmente un sistema de control le llamamos monitor, es decir, la garantía de que el alumno está en un solo monitor, porque yo aquí quietecita y moviendo mis ojitos hay un control biométrico extraño del movimiento de los ojos, sí, desde luego, pero si eres un artista puedes montarte aquí 3 monitores y estar mirando toda la lección y los resultados, claro. Entonces tenemos que controlar también, y Small es un proctor que lo permite, los device o los periféricos que pudiera tener el alumno. La cuestión es, si Small detecta que el estudiante está utilizando un monitor
le podemos decir, alumno, estás haciendo algo que no tienes que hacer. Sí, se le advierte. Control C, control V es algo que, por ejemplo, identifica este proctor y dice, por favor, no lo hagas, esto sabes que no debe de hacerse, pero le deja seguir en la prueba. Para mí, en aquel momento, cuando implanté estas tecnologías y además nos hicimos un sandbox, o sea, un espacio de experimentación con esta herramienta, mi vocación era que yo no puedo impedir a nadie cometer fraude, puedo identificarlo y puedo evitarlo, pero si el alumno lo hace, aunque sea avisado, se le deja continuar la prueba. Esto es un aspecto que yo entiendo puede levantar mucha controversia, porque dices, oye, si el proctor identifica que el alumno está realizando fraude, debería de ser expulsado inmediatamente. Bueno, entonces perderíamos el doble check humano y técnico, perderíamos la libertad de la persona e incluso que esté cometiendo un error y no se está dando cuenta, porque muchos alumnos online, como son alumnos adultos, están haciendo el examen ocasionalmente, como estoy yo ahora, en una sala de juntas. Ahí tenéis el Colegio de la Abogacía de Madrid, nuestra sede. Yo estoy aquí en el espacio funcional y estoy en el ordenador de mi trabajo. Y el ordenador de mi trabajo tiene un backend y en ese back office tengo un sistema Citrix que todo el rato se está comunicando con mis servidores y eso da la cara. Entonces, no está en la voluntad del alumno cometer fraude, pero el sistema identificaría que hay un periférico que está teniendo un sistema de comunicación que se parece a WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, que si tú le estás dejando al alumno la libertad de cometer fraude porque hay un espacio a que se esté equivocando, sobre todo en las pruebas online, donde el alumno es un adulto en su propio centro de trabajos ocasionalmente, pues tiene que haber una revisión importante por parte del profesor de los reportes, que tienen que ser evidencias finalistas. Y aquí es como nosotros lo trabajamos entonces y fue una experiencia pionera porque lo trabajamos juntos con Small para que el profesor viera en todo momento. Lo que tenéis aquí es un timeline de la vida del alumno durante la prueba, en el que vemos que se ha comprobado, veis aquí que ha comprobado que todo va muy bien, que ha abierto el sistema y que comienza el alumno a trabajar en la prueba. Y fíjate, madre mía, este alumno era tremendo porque tiene abierto Slack, tiene abierto Notepad y tiene abierto Microsoft Word y probablemente puede tener abierto hasta el manual de la asignatura y esto lo está detectando la herramienta, pero le está dejando seguir. Ahora, si el alumno ejecuta el control C, control V, es ahí donde se le advierte, evidentemente. Aquí, como podéis ver, en la máquina, el proctor le está dando al profesor en el proceso de doble check de revisión lo que ha pasado. Mira, había 9 programas en ejecución, ha navegado fuera una vez, ha hecho 0 navegaciones web, etcétera, etcétera. Que el alumno tenga 9 programas en ejecución y entre ellos hasta WhatsApp, no quiere decir que el alumno haya consultado WhatsApp. Eso da la cara en otra situación y en otro ámbito de reporte. Por eso es necesario ese doble check. Y en este caso, como podéis ver, este alumno era maravilloso porque tenía 3 monitores delante de él. Es decir, estaba trabajando con más información alrededor. Esto también en el control del entorno lo podríamos ver. Aquí tenemos otro ejemplo, como vemos que el alumno tiene aquí Acrobat Reader y Small es capaz de detectar y hacer un pantallazo que le da al profesor del momento exacto en el que se produce una incidencia y dice, mira, aquí estaba copiando y pegando de tu slide de PowerPoint, que tú lo ves en ese pantallazo y tú dices, madre de mi vida, este sí que estaba cometiendo fraude y además es que además te dice lo mismo, te dice incluso, y en este momento cerró el manual y en este momento cerró el control de monitor porque el monitor le dijo, cuidado, estás haciendo control C, control V, pero en ningún momento, como puedes ver, bueno, el profesor puede ampliar el pantallazo para ver lo que está pasando aquí, pero en ningún momento estamos diciendo que esté cometiendo fraude. Es el
el profesor que debe en esta herramienta validar la incidencia. Me preguntaréis, oye, ¿se puede programar para que esas incidencias ya directamente no le dejarán seguir? Yo creo, no sé ahora en Smalltech cuáles son los evolutivos, no trabajo con ellos porque estoy en el Colegio de la Abogacía desde el 12 de junio y en la universidad en WAX. Aunque empezamos a trabajar con ellos, no necesitábamos estas funcionalidades porque examinábamos en sede solamente con control de monitor, pudiera interrumpir la actividad del alumno. Pero todas las conversaciones que yo he tenido desde 2015 con el CEO de Smalltech, compartíamos esa visión de la libertad del estudiante, incluso para ser fraudulento si es que llega el caso, y desde luego nosotros identificarlos e intervenir con evidencias, no con indicios, como decía al inicio. Este es otro ejemplo, este es el ejemplo de Sumadi. Sumadi es otro proctor que también te permite, es más avanzado, podríamos decir, en el registro, digamos, en la identificación biométrica de las situaciones que son potencialmente fraudulentas. ¿Cuáles son? Pues evidentemente el alumno mueve la cabeza cuando tiene más monitores, evidentemente el alumno habla, evidentemente el alumno tiene datos biométricos de tensión y además el proctor te lo dice, está nervioso, estados de nerviosismo, estados de tristeza, alegría, etcétera, etcétera, porque lo detecta, es más avanzado en esto, pero evidentemente y además te permite la monitorización del entorno. Pero el proceso es el mismo. Hay que acceder, hacer un registro biométrico porque vemos que la información biométrica que nos ofrece aquí es mucho más sustanciosa, pero tiene que pasar por una capacitación y por una evaluación. En todo momento le decimos al alumno cómo trabaja este proctor. Este proctor tecnológicamente o desde el punto de vista del aplicativo funciona diferente a Small. Este diríamos que trabaja como una extensión o trabajaba como una extensión de Chrome que funciona como una capa invisible de monitorización, pero también tienen el sistema de, digamos, ejecución del aplicativo en el entorno del alumno para que sea monitorizado, pero esencialmente trabaja de una manera parecida. Es más a lo mejor explícito en cómo hay que hacer el proceso de reconocimiento facial. El alumno comienza su examen y este proctor sí que te está diciendo alerta. Alerta, estás realizando actividades que no son propias de este examen. Es decir, está capturando el momento en el que le llama el alumno pierde el foco, que yo me he peleado mucho con Sumadi a este respecto, porque dices, el pierde el foco, ¿qué significa? Pues pierde el foco es que en algún momento hay una identificación de movimientos extraños o se ha identificado que se ha ido de la pantalla. Esta es la manera, es decir, que ha salido del entorno del examen. Esta es la manera en la que le presenta al profesor, ahora estamos del lado del profesor, los resultados. La verdad es que hay que trabajar mucho la usabilidad, hay que trabajar mucho la experiencia del profesor para ofrecerle, ya que tiene que hacer ese doble check humano y técnico, una revisión lo más ágil posible, una visión de lo que ha pasado en la clase y evidentemente una revisión uno a uno, pero también te identifica aquellas imágenes en el que vemos que el alumno, este alumno que tenemos aquí, que no para de moverse y que llega un momento en el que le da la alerta y ¡pum!, quita el control del monitor, es decir, apaga la herramienta y se va. Y sabemos que ha habido una ejecución por parte del alumno que no quiere ser monitorizado y esto se entiende que está quebrantando la confianza. No me quiero detener demasiado en esto. Todo lo anterior en la experiencia con con estas dos herramientas tecnológicas, pues claro, nos llevó necesariamente a establecer ese dashboard de control de evaluaciones en los que evidentemente el profesor tendría que tener la autonomía, porque si no es que hay que poner
un equipo específico que active las pruebas. Cuando estamos hablando de exámenes que pueden llegar a tener al mismo tiempo 15.000 alumnos porque estamos en periodos de examen, pues evidentemente hay que darle autonomía al profesor para que proctorice sus pruebas, pero no solamente sus pruebas, sino todas las que forman parte del portfolio. Y se veía en este dashboard que construimos con la ayuda, pues como decía, también tenemos que agradecer a los proveedores que nos ayudan a mantener los campus e integrar las herramientas, este tipo de dashboard con el que en todo momento estamos viendo que la ejecución del profesor, dando de alta al proctor, comprobando, revisando y, muy importante, reponiendo las evidencias, porque evidentemente si tú estás llevando a cabo un proceso de proctorización en la evaluación online, lógicamente tu agencia de calidad, cuando venga a hacerte las pertinentes visitas para renovar la acreditación de los títulos, te va a pedir evidentemente evidencias de los reportes del proceso de evaluación, con lo cual ahí tenemos otro añadido más. El profesor debe de colaborar en la reposición de las evidencias de evaluación. Este dashboard nos permitía un control centralizado de todas esas tareas, pero insisto que la palabra control no me gusta nada cuando hablamos de la actividad de un docente universitario, pero no es menos cierto también que en la docencia online pues tenemos como en las universidades públicas, profesores asociados, profesores y catedráticos, y pues lógicamente hay que garantizar que sea cual sea su figura o si está ahí solamente para medio trimestre, haga lo que tiene que hacer, el cumplimiento. Si seguimos con las claves para, digamos, una adecuada implantación de los sistemas de proctorización, hemos hablado de tecnologías y, por tanto, todos los recursos de soporte que tienen que estar puestos a disposición de esta evaluación, pero también de los procesos, porque mirar, ya lo dice al menos mi agencia evaluadora, que se debe detallar cómo se realiza el uso de estos recursos por parte del personal académico y los servicios. Pues evidentemente no se trata de poner el proctor y enseñarle al alumno y enseñarle al profesor, sino que tiene que haber un proceso de ideación del proceso que quieres implantar en tu universidad, preguntarte cómo es tu LMS y por tanto qué requerimientos técnicos vas a poder gestionar en tu casa, porque tu universidad es completamente diferente a otra universidad. ¿Cómo es el journey, por decirlo de alguna manera, el viaje del estudiante contigo? ¿Cómo hace el onboarding? ¿Cómo ingresa por primera vez al campo? ¿Y qué etapas lleva a cabo? Y ahí sí ya puedes elegir la tecnología y testarla con estudiantes y con profesores. Desde luego hay que hacer ese requerimiento que para mí me parece imprescindible, y mal estaría que dijeran lo contrario desde el Ilustre Colegio de Abogados, perdón, de la Abogacía de Madrid, si no hay un estudio de impacto legal y del compliance. Es decir, hay que crear, por un lado, tener ese PIA, ese estudio del impacto, y por el otro lado, dotarte internamente como institución de un cuerpo normativo y reglamentario específico de evaluación online, porque hay reclamaciones. Entonces, ¿cómo es la tutoría online en el que le muestras al alumno la evidencia? Eso tiene que venir regularizado. ¿Cómo es la normativa por la que los profesores pisan en firme para poder intervenir disciplinariamente y decir, querido alumno, tenías 3 monitores, como en el caso anterior? Hay que pasar por periodos de travesías del desierto con una implantación y una demo, y desde luego hay que dar mucha ayuda al área de soporte al profesor y a soporte al estudiante, y estamos hablando de praderas enteras de helpdesk y de nivel 1 atendiendo al alumno en el proceso de examen, y también incluso pidiéndole al profesor que por favor resete el examen, porque el personal de apoyo no tiene permiso para intervenir la prueba, necesita contrastarlo con el profesor. Hay que pasar por un proceso de gestión del cambio, de formación, capacitación, un proceso
de pilotaje y luego, evidentemente, controlar la praxis docente, porque nos podemos dar cuenta que a lo mejor los profesores no utilizan para la evaluación, no están leyendo, validando las incidencias o están poniendo la nota sin atender a lo mejor a que se ha producido fraude y entonces ya todo se te viene abajo. O algo muchísimo más simple, el profesor está utilizando todo el proceso que os he definido, técnico, de recursos, de operaciones, pero luego pone a la misma hora, el mismo día, 10 preguntas para los mismos alumnos. Y a lo mejor deja abierto el examen porque estamos en evaluación online 4 horas. Pues entonces da por sentado que el alumno puede tener un comportamiento súper íntegro y a continuación se pone a whatsappear así que hay que tener un banco de preguntas significativo y aleatorio, porque en formación online, precisamente porque el alumno es un alumno adulto, el periodo de evaluación lo puedes tener abierto 2 horas para dar facilidad a la entrada, por ejemplo, de alumnos de la TAM. Y el periodo del examen dura 1 hora. Consecuentemente, si no reciben los alumnos exámenes completamente diferentes, aquí estamos hablando de que el profesor, gracias ahora a la IA, puede empezar a generar más bancos de preguntas, pero hasta el año pasado los bancos de preguntas que tienen que ser significativos y aleatorios pueden tirar todo. Si no existen y son 10 preguntas iguales, 2 horas para 150 alumnos, pues entonces estamos haciendo un pan con buenas tortas. Perdonadme, por favor, la coloquialidad. Evidentemente, del lado del estudiante, el proceso también tiene unos pasos que seguir porque el alumno tiene que aceptar que hay una cesión y un consentimiento para ser proctorizado antes del proceso de la matrícula. No vale con que tú ya le matricules y dices, por cierto, que vas a ser proctorizado, ¿no? Y además tienes que darle una alternativa. Tienes que decirle, oye, querido alumno, ¿quieres ser proctorizado? Y el alumno dice, no. Y entonces dices, bueno, pues muchas gracias, porque esto es una universidad online. Cuídate mucho, ¿eh? Chao. No está en el espíritu de la universidad ni de la norma el decirle al alumno chao porque no quieras formar parte de nuestra universidad online. Tú dirás, pero una universidad como UNIR o una universidad como la Internacional de Valencia o una universidad como la Oberta de Cataluña nacen como universidades online, pero hay que darle al alumno la opción de que si no quiere ser proctorizado, tiene otros herramientas o tiene otras opciones de evaluación que son presenciales y que son en sede. De lo contrario, estaríamos vulnerando la norma. Evidentemente, el alumno ingresa en el campus, tiene que registrarse, hay que pasar por la verificación en el aula general o en el aula magna del grado, o tienes evidentemente que darle una formación funcional y normativa, incorporar el proctor al proceso de la narrativa de bienvenida, hay que ensayar con ellos todo el proceso del examen y entonces ya sí hay que hacer la evaluación proctorizada y prever en tu normativa interna cómo son los procesos de reclamación. Por tanto, hemos revisado tecnologías y digo, insisto, he mencionado 2, he trabajado con más tecnologías, pero lo que he aterrizado es aquellas con las que he podido trabajar en control del entorno, que es lo que me pide mi agencia, de recursos, de procesos, de personas y de operaciones. Y aquí avanzamos en que, como decíamos al principio, lo que nos está pidiendo el regulador son garantías de evaluación en 3 niveles. Esos 3 niveles es que el alumno haga yo le llamo así, perdonadme el anglicismo, pero un onboarding que sea digital y que sea seguro. Es decir, tenemos que tener la garantía de que el alumno que entra es el que efectivamente se ha matriculado, control de la identidad. Yo tengo somos 3 hermanas, pues guardo un increíble parecido con mi hermana la pequeña. Perfectamente podría darse el caso de que
me supliera. Tiene que haber un control de la autoría y ahora con IA, pues imagínate, todavía muchísimo más. Estoy hablando de todos los sistemas de proctorización, todos los sistemas, perdón, de control de la autoría. Y por supuesto tiene que haber un control del fraude, que son los sistemas a los que me he referido. Son los sistemas a los que me he referido, los que llamamos proctoring, pero es que la norma nos está hablando de más niveles y por tanto hay más tecnologías con las que hay que asegurar esa identidad y la autoría de los ejercicios, perdón, de las evaluaciones. Vale, y por último vamos al punto candente que es siempre, y la verdad es que lo he dejado para el final porque es muy delicado, y es la regulación y la gestión interna de la calidad. Y aquí es donde empiezan a aparecer warning y cuidaditos de todos los colores, porque claro, antes de iniciar la implantación del proceso y la transferencia de una tecnología, hay que atender de forma minuciosa al Reglamento General de Protección de Datos, como decía antes, hacer una evaluación de impacto, hay que hacer valer un principio de publicidad y de transparencia, como decía, hay que obtener el consentimiento informado detallado en el proceso de, llámale contratación o matriculación, tienes que dar opciones en igualdad de condiciones y algo muy importante que todos los sistemas internos de garantía de la calidad nos mencionan, recabar la opinión de los interesados. Y además es que nos lo dicen así nuestras agencias, es decir, que la universidad prevé la intervención de todos los grupos de interés y este es un aspecto tan nuclear que evidentemente en todo momento y todos los años debes de recabar la opinión de los interesados. Un ejercicio que entiendo es para todos común es la elección de los delegados, con lo cual este aspecto debe estar presente. Debemos diferenciar entre, ¿cómo lo ha dicho? No sé si, Maitane, ¿me estás hablando? Ah, no. Me ha gustado, Maitane, no pasa nada si me interrumpes, ¿eh? Pero cuando has dicho Ayama, me he dado cuenta que compartimos origen. La cuestión ahora, y es donde os pido ayuda a todos, y desde luego a Esther Mocholi, es en qué bases jurídicas capacitan a una universidad o a una institución o a un centro universitario adscrito como el nuestro para la e-proctorización. Pues aquí estamos ya entrando en terreno muy delicado. En primer lugar, pues claro, tú dices, yo como universidad tengo que velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, donde el comportamiento íntegro debe de ser un aspecto por el que debo velar. Bien, es una base jurídica que es válida, siempre que no perjudiques al alumno y los intereses superiores eh, sobre sus datos biométricos y sus datos personales estén garantizados. No voy a entrar ahora si donde se repone la información tiene que estar en el espacio europeo, en el espacio en la UE, porque es evidente que sí, porque si no estaríamos mandando datos fuera de nuestro espacio, fuera de la UE y estaríamos incumpliendo uno de los uno de los aspectos que tiene que ver con la reposición de estos datos. Evidentemente, otra base jurídica podría ser, que no digo que sea, que las universidades están capacitadas para cumplir el contrato formativo en el contexto de una metodología online, con evaluaciones online, claramente. Y aquí empieza una discusión que a mí me parece extraordinariamente delicada, y es que las universidades pueden argumentar que es una base jurídica el interés público, es decir, el servicio formativo de una universidad, o su interés legítimo, que la proctorización hace prevalecer el interés de la universidad y de los alumnos para conseguir ese umbral de confianza y seguridad en el proceso de evaluación y que de esta manera garantizamos el equilibrio de oportunidades de todos los estudiantes. Pero cuidado con
el concepto de interés legítimo, porque algunos juristas y algunos letrados lo hacen prevalecer. Yo he trabajado con dos, además de con los equipos jurídicos internos de las universidades para los que he trabajado, pero en las he trabajado especialmente con bufetes como Xavier Rivas, por ejemplo, en Planeta Formación y Universidades, al que debo mucho aprendizaje y le agradezco desde aquí todo lo que aprendí en este extremo de las bases jurídicas, pero también hemos trabajado Esther Mocholi y yo con otros bufetes de Madrid, como, recuérdame el nombre que se me ha ido. Écija, aquí con Écija, Écija. aquí en Madrid con Écija, en el que, por ejemplo, Écija pues, dudaba acerca de que fuera una base jurídica el interés legítimo. Es decir, que pasando los mismos PIAs para las mismas para las mismas herramientas de proctorización, tu equipo de RGDP asesor, pues que te está haciendo ese PIA y que responde por ti frente a la Agencia de Protección de Datos, te dice que el concepto de interés legítimo tiene bastantes límites y evidentemente, cuidado, que también aquí es lo delicado de los datos que estamos recabando, y es que en el proceso de proctorización se lleva a cabo una autenticación biométrica, no una identificación. Y esto es muy importante. Autenticar es uno a uno, es decir, el alumno tiene un ID y lo asocio a una evaluación que está siendo proctorizada, donde la identificación biométrica, no sé si se me está acoplando y me estoy oyendo a mí misma, disculpadme. Ahora, muchísimas gracias, perdonad. El proceso de proctorización es una autenticación, no una identificación biométrica, porque los datos que se recopilan, y por tanto que los datos que se recopilan en los exámenes online, al no ser una identificación, sino una autenticación, son de baja sensibilidad. Mira, este aprendizaje o esta, vamos a decir, punto de la discusión o del estado de la cuestión, pues es una aportación que todos vosotros podéis leer en el blog de Rivas y Asociados de Xavier Rivas, en la que, con motivo de las controversias y las multas que algunas universidades online han tenido que soportar por parte de la Agencia de Protección de Datos, evidenciaba o argumentaba jurídicamente que el patrón biométrico capturado en el proceso de evaluación no es una identificación, porque no estamos identificando al alumno entre muchos, sino lo que estamos haciendo es relacionar un patrón biométrico capturado con el ID del alumno en el campus, y que por tanto esto no es una identificación, sino que se trata de una autenticación, y que al ser una autenticación el dato del alumno se convierte no en un reconocimiento facial por identificación. Imagínate, en nuestro país esto no tengo la constancia de que pase, pero por ejemplo pasa en otros países asiáticos, creo recordar, no quiero ser imprudente, en China, donde los ciudadanos van por la calle y se les reconoce facialmente. Ahí se produce una identificación de Marta Paredes en el semáforo de la calle Goya para pasar al Corte Inglés, y ahí tenemos a ese ciudadano, es Marta Paredes. David, perdona, a lo mejor he sido una imprudente con este ejemplo. David Sanz, que has levantado la mano. Parece que no. Sí, Parece hola, que ¿se me sí. escucha? Ah, vale. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, claro. Sí. Nada, quería deciros que el criterio que estás diciendo, la identificación uno a uno o uno a muchos, que era el que mantenía la diferenciación, la Agencia de Protección de Datos, en el Comité Europeo de Protección de Datos ha cambiado ese criterio, y entonces esa diferenciación no existe. Ahora cualquier tratamiento de ese tipo se considera tratamiento de datos biométricos. Entonces, Efectivamente, eh, Sí, gracias, muchísimas gracias. Perdona, eh, Esther, di. sí, que la puntualización es que no hay ninguna duda de que estamos ante un tratamiento de datos biométricos. De En eso no hay cualquiera de duda. los La casos. cuestión es el grado de invasión cuando tienes que acudir a un criterio de proporcionalidad. Y eso es lo sí, que pero realmente si estás haciendo aquí no ha un cambiado. tratamiento de datos, perdón, pero si estás haciendo un tratamiento de datos biométricos, Son sensibles. no tienes predeterminación normativa para hacer ese tratamiento de Sí, datos. Entonces, son sensibles. O sea, estamos atados de pies y manos.
Por porque a supuesto. día de hoy no Sí. existe una norma que te habilite para ese No, tratamiento de datos. totalmente. Por O sea, supuesto, Además, son hay un vacío legal. sensibles. La Hay cuestión, una... efectivamente, son datos incuestionablemente sensibles porque son mis datos biométricos, lo más personal que puedo tener como individuo. La cuestión que se ha dirimido es qué nivel de sensibilidad tienen y se ha sustentado sobre en una identificación o la Volte, diferencia en sí, una identificación o reunión que nos mandó autenticación. Claver a todos. esta diferencia a día Donde de hoy se ha diluido y no existe. Es lo que estaba intentando decir, que ahora no hay esa diferencia entre la identificación de uno a muchos o de uno a uno. En cualquier caso, es un tratamiento de datos biométricos y no existe predeterminación normativa. Por eso estamos atados de pies y manos en este sentido. No, David, yo creo que Entonces, estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Sí, que no hay Yo creo duda que de que sí. es tratamiento de vale, datos vale, Incuestionable, biométricos. hombre, No hay perfecto. duda, incuestionablemente, no porque hay si no, ¿para duda. qué vas a pasar un PIA? Claro, O ¿No? Es sea, lo pero, primero pero que os entonces ya decimos. quedó superado. no hace Claro. falta, no pasaría a un juicio de proporcionalidad porque no puede caer una ley orgánica a favor de prevención del fraude académico. No, pero mira, Absolutamente, David, pero no es necesario que tú tengas una ley orgánica que te autorice a su utilización, porque lo que realmente en este momento sucede es una legislación por invasión o por protección, ¿no? O sea, hoy por hoy lo que tenemos es una normativa de protección de datos muy exhaustiva que determina cuándo estamos ante datos sensibles y qué utilización se puede hacer de ellos y cuándo hay una excepción. Entonces, cuando estamos planteando si hay posibilidad de ver un resquicio de excepción, que efectivamente están esos diferentes criterios, que yo tampoco considero que exista aquí un interés superior y legítimo por parte del ente público, porque las universidades, aunque tengan esa consideración, incluso las públicas no lo hay. En fin, ese criterio yo hoy lo descarto, ¿vale? Lo que sí que el resquicio que se abre, y quizás estoy anticipando algo que luego va a ir Marta por ello, es hay diferentes escalas dentro de los datos biométricos, porque no es lo mismo que me estén haciendo un reconocimiento facial, un reconocimiento de mi huella dactilar o de mi comportamiento, porque no estamos registrando los mismos datos. Entonces, creo que hay un campo abierto todavía por explorar. No está regulado, porque partimos, como tú bien dices, de que la regulación, el marco regulatorio que tenemos es muy escaso y lo que determina claramente hoy por hoy nuestra legislación es que los datos biométricos sí que supone la captación de datos biométricos, sí que supone recabar datos que son sensibles y que por lo tanto no lo podemos hacer si no tenemos una legitimación para ello. Pero vamos, ese campo que es el que queda por explorar solamente se podrá explorar y con un sistema que efectivamente detecte una identificación biométrica por parte del sujeto que no sea invasiva, siempre que en todo caso la utilices para autentificar, nunca para identificar, porque eso nunca podrán llegar a permitirnoslo, porque entonces, sea lo que sea que estemos utilizando, método que estemos utilizando, como ya lo que vamos a hacer es enfrentarlo a una población, realmente está prohibido. Eso sí lo tenemos taxativamente prohibido. Pero bueno, que igual me he anticipado, ¿eh? en cualquiera de los casos, no estamos diciendo que compartamos esta visión, simplemente la estamos exponiendo en los procesos de PIA que hemos pasado de análisis del impacto y cuando llegas al momento de las bases jurídicas que te capacitan como institución o no para poder desarrollar y dar sentido a una evaluación online que tu agencia de calidad dice que sí puedes hacer. Cuidado que estamos entrando ya a un nivel de colapso Claro, bastante mira, importante. yo sí que he estudiado este tema de cerca. De hecho, tengo un artículo publicado sobre ello, que si queréis os lo puedo compartir la referencia. Por Y supuesto, es sí. verdad lo que decís, que al final, en una evaluación de impacto de estas características, pues al final nos puede dar como resultado que tendríamos que consultar a la autoridad de control porque existen una serie de dudas que no están resueltas. Desde Y luego. no por el hecho de que una agencia de calidad venga a decirnos que se tiene que hacer de cierta manera, significa que las universidades tengan que hacerlo de esa manera, porque en el fondo estaremos todos comprometidos. Absolutamente, Los absolutamente. Por delegados de eso, protección de datos son, yo creo que los delegados de protección de datos de las agencias de calidad
son los primeros que deberían haber consultado con la Agencia de Protección de Datos a ver si este tipo de herramientas reúnen todos los requisitos de la garantía que son exigibles. Entonces, quiero decir, las agencias de calidad proponen una cosa, muchas veces a ciegas. Los desarrolladores de software nos quieren vender sus productos a toda costa. Da igual, hemos visto que Small al principio, con la UNIR se ha visto que al principio era reconocimiento facial, después regularon a solo visualización 360. Entonces, o sea, este tipo de cosas es muy dinámica y muy comprometida. Desde Ya habrá luego, un compromiso por parte de todos los agentes desde luego. involucrados para que se sienten las bases de una vez por todas y no estemos las universidades aquí dando palos de ciego como estamos aquí. Claro, desde luego, absolutamente comparto la reflexión, por eso he adelantado que entrábamos en terreno farragoso, que está lleno de cuidadín, cuidadín, como podéis ver ahí. Esto no, ni, y como os adelantaba también al principio, en las investigaciones que hemos llevado a cabo Esther y yo y en experiencias, como te decía, con PIAs, con diferentes equipos jurídicos, nos hemos encontrado que cada uno, con lo cual al final... Pero mira, sin entrar en si es una base jurídica o no, lo cierto es que el proceso de formación continua del que habla la Unión Europea, ese lifelong learning, ¿no? En el que estamos todos comprometidos como ciudadanos, ya no como docentes, como ciudadanos, en ese entorno inestable y turbulento y casi perturbador del que hablábamos también al principio, el proceso de capacitación, y si ya no hablamos de pandemias y otra serie de catastróficas desdichas, requiere que la formación sea online. ¿Para qué? Para incorporar al alumno que es un estudiante de 50 años como yo en un proceso de mejora permanente y por tanto es inviable que vaya al aula de la Universidad Autónoma de Madrid donde está ahora una de mis hijas, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. claro, Y además es entonces, que lo que habría que hacer es en las universidades intentar forzar una regulación de este tipo. Estamos pero, todos pero alineados para que se regule esto y se compártenos, por pueda. favor, David, tu aportación y tu Lo que pasa artículo es que que tanto te agradeceremos. lamento mucho, pero es un artículo que no está en abierto, así que si tenéis acceso a la revista, pues lo Bueno, podrás leer. pero si nos lo pones, Sí, sí, buscamos en sí, nuestras bibliotecas, que sí, la por eso biblioteca, que aprovecho lo un digo momento, nuestra biblioteca patrimonial del ICAM, que está abierta a todos y os recibimos en ese edificio, es preciosísima y a disposición de todos los juristas y personas perfecto. interesadas por el ámbito jurídico. David, tómame y tómale Muchas gracias. a Esther la invitación como palabra. Antonio, déjame porfa que acabe con esto porque no quisiera dar carta de naturaleza en ningún caso a que nosotras compartimos o no. Y como os decíamos al principio, en el proceso de investigación de la profesora Mocholi y yo, hemos llegado a la conclusión de que, madre mía, tengo más dudas de las que iniciamos al principio, ¿no? Que nos lleva a esta pregunta, que todavía es mucho más tremenda, es si la proctorización de los exámenes online es una medida proporcionada y es una medida necesaria. Y lo que digo aquí de ninguna de las maneras es lo que yo o la profesora Mocholi y yo pensemos o consideremos, sino que estamos recabando la investigación que hemos adquirido porque a esta ponencia, bueno, esta ponencia, esta pequeña aportación se llamaba experiencias, trayectoria experiencias, ¿no? O intentar dar un overview. Eh, lo cierto es que las operaciones de proctorización son necesarias. Esto es así, porque si no, ¿cómo vamos a examinar a un expatriado que está en Perú y que es español en proceso de formación continua, ya que no se ha identificado otra forma para conseguir los fines del tratamiento sin tratar esos datos personales? Esto es una realidad que es así. Aunque incuestionablemente hay que ofrecerle otra forma de evaluación, pero si el alumno opta por la naturaleza del despliegue de la modalidad por esto, por la online, pues evidentemente debe de ser. El estudiante debe de recibir para que esto sea proporcional y necesario toda la información, darle alternativas y fíjate,
esta es una cosa que ocurre mucho o un aspecto o un extremo que ocurre mucho en las universidades online que yo he tachado, porque la cuestión es, ¿somos una universidad 100% online o nuestra modalidad es 100% online? Con lo cual, ¿por qué vienes a examinarte en una universidad online? Eh, Tienes otras ofertas, ¿no? Pues yo aquí pongo como un cuidado. No me parece que ese argumento, y es un enfoque totalmente personal, sostenga que sea una medida la proctorización proporcionada, porque la voluntad de la universidad no debería de ser, si mi oferta es online, solamente puedo darte la opción online. Tiene que haber un consentimiento y una opción informada si el alumno no quiere ser proctorizado, aunque sea una universidad online, porque sus datos biométricos son extraordinariamente sensibles y esto es un caballo de batalla que nosotras que hemos trabajado en universidades públicas y trabajamos en universidades públicas, en organismos como el nuestro actual, que es un centro universitario adscrito de un colegio profesional, por tanto de derecho público, pues no creo que esté en la vocación, pero es el carro de batalla de las universidades privadas que dicen, jolín, es que, ¿qué me estás contando? Es una universidad 100% online. Y en tercer lugar, las operaciones que tienen que ver con el tratamiento de los datos son proporcionales en el sentido que no resultan excesivas para los fines propuestos para combatir fraude. Y como veis ahí, pongo un signo de exclamación que digo, esto no creo que es muy susceptible de discusión, pero son medidas o son aspectos que hemos recabado en nuestra experiencia y vuelvo a insistir, con los que no comulgamos porque creo que no son los argumentos para mantener si es una medida proporcionaria o necesaria. Y por eso decía, aguántame un segundo porque si yo analizo con perspectiva, ahí subidos en nuestro propio edificio, tras esta travesía por el desierto me hago alguna pregunta y me la hago después de 2015 hasta ahora y han pasado unos cuantos años y ya a lo mejor es que estamos un poco mayores, yo desde luego sí, pues me pregunto, oye, esto de la proctorización, pues aumenta la productividad. ¿Están las universidades ahorrando costes por el mantenimiento de sedes externas? Yo no voy a decir ni que sí ni que no. Yo solamente voy a decir que hay un incremento de costes de helpdesk o de sistemas de atención al usuario y de tecnología, evidentemente por las licencias. Tiene que haber un necesario equipo de soporte y gestión. Son praderas enteras atendiendo a los usuarios, praderas de operadores que están dando soporte a distancia por teléfono, por chat, en tiempo real, monitorizando, ayudando al alumno a ver lo que él ve para poderle ayudar. Tienes que hacer una inversión en tecnologías para el tramo de control y cumplimiento y desde luego tiene que algo que como docente me preocupa es que es intensivo en tiempo de administración por parte del docente. El docente no es un administrador de sistemas ni es un administrador de campus y pedirle esto, pues a ver si lo proporcional tiene que ver más bien con la figura del profesor como administrador. Con lo cual, a mí esto como profesor, por eso también he iniciado nuestras aportaciones diciendo, ante todo y sobre todo, no somos directores de operaciones ni directores de transformación digital, soy personal docente e investigador. Y esto a mí me toca de lleno. Otra cosa muy importante es que si, o que me pregunto con perspectiva y me la pregunto y nos la preguntamos, oye, ¿esto colabora en la mejora de los resultados del aprendizaje? Eh, pues creo que no. Voy acabando, Leire. Y por último, el impacto de la IA. El impacto de la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje está siendo un atractor de cambio y creemos que hay que revisitar, no digo replantear ni revolucionar, revisitar las bases del proceso de evaluación, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y los modelos académicos para
poder explorar nuevos procesos de evaluación que no tengan que utilizar necesariamente la proctorización y las pruebas de contenido, porque hay una riqueza enorme en el proceso de evaluación que además da esencialidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es algo que nos estamos empezando a preguntar, Esther y yo, justamente, y estamos en un proceso de extraordinario piloto. Aquí tenéis nuestro nuevo campus virtual, donde hemos puesto de manera piloto, absolutamente coincidiendo con nuestra adscripción a la Universidad Complutense de Madrid, un campus virtual que es OpenLMS, puede ser cualquier otro, pero hemos elegido este porque bueno, nos parece que es flexible, que es abierto, y estamos investigando, probando con sistemas que, bueno, pues nos vienen de la banca. No son sistemas pensados para el ámbito de la educación, sino que vienen del ámbito de la seguridad de la banca, en el que el usuario, el estudiante, cuando se autentica, se le inyecta al campus virtual un código de JavaScript, y lo que sencillamente, quitando, es limpia la integración, no necesita capacitación. Lo que sencillamente estamos monitorizando es un dato biométrico, y es un dato biométrico personal, pero estamos evaluando en modo piloto si podemos adaptar nuestras metodologías de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación a sencillamente saber la identidad del alumno, del estudiante, por sus datos de comportamiento biométrico, patrón de tecleo, ratón, dígito, presión. Solamente queremos saber qué eres tú y que estás haciendo efectivamente la evaluación. Y la evaluación la vamos a pensar para que el proceso no tenga todos los inconvenientes, o queremos pensarlo, o soñar en un mundo en el que no tenga esos inconvenientes, y desde luego no solamente no tenga esos inconvenientes, sino que además no sea invasivo. Y acabo por último dando las gracias por vuestra paciencia, y desde luego con una frase que justamente adapto de una de las aportaciones que se hicieron en Cruetic cuando Cruetic empezó eh, a preocuparse acerca de la implantación de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la que de verdad, aunque soy directora de transformación digital, creo que la universidad es una de las instituciones más antiguas de nuestra cultura y posee todos los elementos para abordar de una manera responsable esta evolución, y considera la tecnología un facilitador. Por eso yo no quiero hablar nunca de transformación digital, sino más bien de la evaluación e innovación responsable para la mejora de los resultados del aprendizaje, que es donde tenemos ahora mismo en nuestra institución puesta la mirada, sabiendo que no va a ser ahora ni que va a ser mañana, sino que es un trabajo de replanteamiento de los procesos de evaluación para obtener y empoderar los resultados del aprendizaje. Muchísimas gracias, me he excedido un pelín, estamos a vuestra disposición para cualquier consideración, comentario o pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. La verdad es que a mí me ha parecido interesantísima la ponencia, este momento aquí de debate, y que podríamos seguir, y como vamos ya muy apretados de tiempo, simplemente dejamos unas últimas intervenciones por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación. Os pedimos brevedad, más que nada porque luego se quede grabado con lo demás y no se nos alargue demasiado. Pero si alguien quiere hacer alguna aportación, por favor, bienvenido sea a tal. Me quedo yo con la duda, Esther, no con la duda, con las ganas de escucharte más, y ese paper que tienes, creo que te lo voy Sí, a pedir aparte. Creo que esto requerirá entonces un café, haremos ese café que lo tenemos pendiente. y porque ha sido muy rico que hayas entrado también en esa discusión, ¿no? Para aclarar, pero bueno, nos quedamos con ganas de más, y yo por lo menos por mi parte.
Y nada, En cualquiera de los casos, Leire, estamos a disposición de todos vosotros en nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, para retomar si es necesario y volver a compartir. Es decir, que a lo mejor tenemos que ser nosotros también acogedores, Esther, de alguna jornada de estas características en nuestro colegio. pues fenomenal, sería estupendo. Pues ahora si alguien quiere decir, veo a Juan Pablo, un par de cositas que tengáis, rápido por favor, y así cerramos. Juan Pablo. Sí, muy rápido. Quería saber si alguna de las universidades que están usando Proctoring actualmente lo tiene implantado sin ofrecer una alternativa física a la evaluación puramente online. Yo eso Pues, no te lo puedo decir. Lo que yo sí te puedo decir es que mi preocupación acerca del ofrecimiento en el proceso de matriculación de la alternativa es prescriptivo y desde luego siempre se le debe de ofrecer al alumno y yo me he preocupado porque fuera así. Ahora actualmente no te puedo decir qué universidad está o no lo está haciendo, pero desde luego que es prescriptivo, sí. sí, sí, preguntaba por Y si el alguien de PIA, los asistentes tenía alguna experiencia y podía aportarla. el PIA no se Y por, pasaría, ¿eh? Juan Pablo, el PIA no se pasaría. No se no se pasaría. pasaría. No se pasaría, Y exacto. después, ya lo suponía, pero me llama la atención también el concepto de que la elección tiene que ser libre, ¿no? Entonces, cuando se da una alternativa de evaluación y la alternativa supone viajar a un centro de examen de cientos de kilómetros, ahí Esa se sí, esa es produce la el cuestión. equilibrio necesario para que la alternativa sea una elección libre. Esa es la cuestión discutida, ¿eh? Discutida judicialmente, además. O sea, que tampoco Y podemos dar aquí una respuesta. todavía no hay solución, ¿verdad? No, de momento lo que los tribunales han dicho es que realmente no hay un equilibrio. Si a ti te hacen viajar 300 kilómetros para ir al presencial y el otro lo tienes en tu localidad, obviamente no hay equilibrio. Esto es lo que hoy por hoy dicen los tribunales. Son En tribunales cual- locales, ¿eh? No hay jurisperancia, no ha Es llegado que al es Supremo. imposible entonces ser Pero optimista con la situación. Al- sí, eh, pero Muchas gracias. dime, dime. Ya sé que es el papel de mala, que es el que toca a la moderadora, que me ha tocado ya. De verdad que, como decís, compartiremos, vamos, si os parece bien vuestros correos y tal, porque yo creo que habrá quien quiera luego continuar a lo mejor, y además como expertas que sois seguramente y viendo que habéis Está con ella. estado en este tema, seguro que sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Bueno, pues Sí, si no, como vamos de después tiempo, no, si de no, verdad pero a ver Ay, qué pobre, a Antonio sí, ¿no? Que antes le he pedido. Antonio hace el cierre. Venga, ya nos caemos los demás. solo, solo una pequeña reflexión que me surge cuando habláis siempre se habla de proctoring, y siempre por defecto se habla de tratamiento de datos biométricos, cuando realmente en muchos procesos no se está utilizando datos biométricos. Por ejemplo, aquí estamos utilizando Zoom y no está comprobando mis datos biométricamente, simplemente está comprobando determinadas formas para comprobar que se está produciendo o no una determinada situación. Entonces, siempre se va al tema de los datos biométricos, pero hay procesos de proctoring donde no es necesario hacer Efectivamente, uso de datos biométricos. efectivamente así es, pero si atiendes, como puedes ver, a los procesos que al menos nuestra agencia de calidad nos pide, es que hay que hacer una identificación de la identidad de esa persona. El ejemplo que ponía del parecido que puedas tener con alguien y que no capturaría una cámara y luego la autoría de la prueba y del portfolio de evaluación y la integridad de la autoría, ¿no? O sea, que son niveles de protección que la comprobación de la identidad en última instancia requiere un registro biométrico, porque hay otras herramientas donde el alumno presenta el DNI. Con lo cual está presentando el DNI, se está presentando a sí mismo, hay una identificación de esta persona con su número de DNI, que yo ya no sé ni qué pensar al respecto de esto. Con lo cual, en los niveles que nos piden y en senso estricto, parece que tiene que haber una identificación o una acreditación de la identidad. Sí, pero eso no significa que lo tenga que hacer la herramienta. O sea, yo puedo tener por otro mecanismo el NIF, ver la cámara, ver la persona que es la que está, y luego el proceso de realizarse eh, monitorizando solo eso.
pero los datos quedan repuestos porque tienen que ser almacenados. Entonces, ahí ya estamos con tratamientos de datos personales, porque esos datos tienen que estar almacenados por un periodo de tiempo, sobre todo por el tiempo en el que se producen las reacreditaciones. Es decir, que al final sí hay un tratamiento de los datos personales. Vale, bueno, como da para hablar. Es complejo, es Sí, 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 complejo. sí, sí. Muchas gracias Gracias a por, ti. por vuestra contribución y por compartir vuestra experiencia. Muchísimas gracias a ti. Gracias a Maybe, ti. si quieres hacer el cierre tú, No, porfa. no, solamente eso, dar gracias a las ponentes por su generosidad, su tiempo y por compartir sus conocimientos en un tema que tiene mucha complejidad. Y gracias a todos los asistentes, sobre todo aquí a los valientes que hemos estado hasta el último minuto de este grupo, que tiene mérito. Y nada, gracias a todos y a ver si nos vemos pronto otra vez. A Gracias vuestra a vosotros. disposición, gracias a vosotros. Adiós. Feliz Chao, tarde. gracias. Nos Hasta luego, vemos. Bueno, Diego. vámonos a Adiós. clase ahora todos, gracias. Agur, agur. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? Sí, ¿le has dado ya parar de dejar de grabar? Ya la voy.